La consulta dice, ¿debo contar con una directiva para aplicar adecuaciones si detecto una dificultad en el aprendizaje de un estudiante? Dada la burocracia del sistema tardía, muchas veces la dificultad se detecta y es visible, pero la adecuación puede ser interpretada por la familia, los compañeros o el mismo estudiante como una forma de exclusión entre comillas. Si bien la docente evalúa desde el principio de equidad al momento de realizar la transposición didáctica, es importante saber cómo proceder. Bien, La consulta. acá tenemos distintas situaciones que analizar. Cuando nosotros tenemos un estudiante que está aprendiendo un poquito más lento, pero que no requiere de eliminación de ningún contenido, yo ahí puedo hacer ajustes razonables, que es parte de la diversificación. Le enseño de distintos modos a los distintos estudiantes que tengo en el aula. Le doy más tiempos a uno, le doy otros materiales de apoyo a otros. Eso es diversificar, es hacer ajustes razonables y no necesito permiso. Es más, es el compromiso que tengo como docente. Ahora, si yo noto como docente que el estudiante requiere de la eliminación de algún contenido o de la modificación de alguno de los objetivos de ese contenido, ahí sí no lo puedo hacer sin que quede un registro formal. ¿Por qué? Porque si no lo está logrando, hay posiblemente una dificultad en el aprendizaje y ahí ya deben intervenir los agentes de educación especial, ¿sí? Cuando hay presunción de alguna discapacidad sobre todo. Cuando esa dificultad de aprendizaje puede venir por algún bloqueo psicológico o sabemos que el niño está atravesando situaciones difíciles, hay que trabajarlo con la familia, con eh, profesionales del área de la psicología, ¿sí? Pero sí, la presunción es de que hay una dificultad de aprendizaje por discapacidad, sí o sí deben intervenir los agentes de educación especial. El trámite actualmente es de bastante burocracia, es lento porque pasa, ustedes tienen que armar todo ese legajo único que a lo mejor las instituciones hoy no tienen armada, pasa su supervisión a la supervisión de especial baja a la escuela, recién ahí les ponen fecha para ir a valorar a ese estudiante, ¿sí? Pero yo no puedo eliminar contenidos y objetivos sin que el niño esté enmarcado bajo resolución 1825. Sí o sí hay que hacer ese proceso. Igualmente, si el niño tiene acompañamiento a nivel privado, o sea, una DAI, una docente de apoyo a la inclusión privada, esa resolución la firma la DAI, el acta acuerdo, la firma la DAI privada e ingresa de manera directa a resolución y yo ya puedo elaborar su PPI y puedo eliminar contenidos, modificar objetivos. ¿Se entiende? Bien, Si no hay DAI privada, el sistema público es lento, bien. pero hay que hacerlo. ¿Cómo va? Me conecté desde otro lugar para poder tener el audio, pero es una de las preguntas, o en realidad una incertidumbre que se presenta sobre todo en el aula, en la sala de profes, entre colegas, cómo accionar, si está bien lo que estamos haciendo o no. Porque bueno, me pasa esto con una estudiante que directamente no puede asimilar los contenidos de la misma manera que los chicos y a lo mejor le doy, qué sé yo, más oportunidades a ella, y estoy ahí en el entre saber si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal porque no hay nada formal ni firmado, Ujú. ninguna ley que me diga Si el contenido adecuale. es el mismo, lo que vos estás haciendo está bien porque es diversificar. Si estás Bien, simplificando mucho el contenido, ya tendríamos que hacer el otro claro, proceso legal. sí, sí, sí. Bien, bueno, gracias. Tengo otra. Fer, tenés otro Perdón. comentario, ¿sí? Perdón. Dice, escuchaba a Mariana y qué pena que no llegue a otros niveles, porque en el nivel inicial se hace un trabajo minucioso del legajo, donde constan actas de familias, profesionales, informes médicos, etcétera. Lo dice Andrea Martelor. Ujú. Realmente, inclusive en las escuelas primarias que tienen su nivel inicial,
¿sí? En la misma escuela tienen nivel inicial y nivel primario, y aún así yo me sigo encontrando con que no pasan los legajos. Y cuando uno lo solicita, aparece la resistencia, entonces hay que hacerlo por medio de supervisión para que los directivos acaten, pero no lo hacen de, desde el egoísmo, lo hacen desde la reserva de la intimidad de ese estudiante, como el cuidado de, como cuidando la trayectoria, cuando en realidad la estamos cuidando si esa información la pasamos, ¿sí? Pero es por ideas previas que tenemos respecto a eso. Es hasta que uno vaya entendiendo cuál es la idea de los procesos de acompañamiento a través de los legajos únicos. ¿Mm? Es algo que se debe trabajar, pero si yo a mi supervisora le solicito que por favor intervenga, la supervisora va a hacer que ese legajo único pase de escuela del nivel inicial a nivel primario, de primario a secundario, porque es lo que corresponde legalmente. Tengo otra pregunta. Hoy también leyendo un poquito el material, me encontré con que nosotros acá en la escuela, yo soy de acá de San Antonio de Litín, y trabajo en la escuela de acá. Tenemos dos estudiantes que vienen algunos días a nuestra escuela y los otros 3 días van a una escuela especial. Trayectoria compartida. Y por ahí, sí, pero por ahí no es tan compartida porque los contenidos no son nada que ver a lo que tenemos en acá y lo que ellos trabajan allá. Entonces por ahí eh, quedan totalmente excluidos los días que están acá, que son solamente 2, porque no hay una comunicación, me parece, Bueno, en entre ese caso las dos habría instituciones. dos cosas. Entonces, Por un yo lado, me siento súper sí, desconcertada. es complejo, pero por un lado habría que ver cómo garantizarles participación periférica legítima a estos estudiantes, aunque sea a través de una experimentación sobre un elemento, aunque sea cortando, aunque sea armando una maqueta, aunque sea pintando, algo vinculado al contenido que se está trabajando, ¿sí? Por un lado habría que ver eso, cómo garantizar participación legítima. Y por otro lado, algo que van a encontrar en esta clase 4, que no se les mencioné yo recién, es esta cuestión de que los chicos que están bajo resolución 1825 y que hacen trayectorias compartidas, tienen derecho a trabajar bajo la malla curricular de las escuelas especiales. Córdoba es la única provincia en el país que tiene una malla curricular donde se especifica cuáles son las asignaturas y cuáles son los contenidos que deberían trabajar. Entonces, desde la escuela de nivel, aunque sea tan complejo, lo que exigiría esta política educativa es la acción de esa malla curricular. Y entiendo que cuando están compartiendo en la escuela de nivel van a estar trabajando contenidos súper abstractos. Hay que ver la forma de hacer la bajada práctica de ese contenido para que ese estudiante de alguna forma participe, ¿sí? Por más que no sea comprendiendo el contenido, que sea participando de la situación social, participando en la propuesta. ¿Se entiende? Sí, Bien. ok, Mariana. Hay otra consulta de Nadia. Nadia consulta, ¿cómo continuamos con un estudiante que comenzó el nivel medio con una docente acompañante de forma privada y el segundo año no pudieron seguir pagando? Por lo tanto, el estudiante quedó sin acompañante. Y no sé si se sigue manteniendo el PPI o se continúa con trayectoria común. No, ahí en ese caso tienen que elevar la solicitud, pedido de valoración, solicitud de DAI a su supervisora para que le envíe especial. Se le va a dar continuidad porque ya está avalada la trayectoria bajo resolución, pero va a venir un agente de la escuela especial, va a valorar al niño, lo va a mirar en terreno, va a dialogar con sus docentes, con sus padres y le va a dar continuidad. Hay que firmar un acta acuerdo. Todos los años, el año que no se firma acta acuerdo implica que ese estudiante ya no está bajo resolución y no está avalado a hacerle eliminación de contenidos.
Así que para legalizar esa simplificación que están haciendo, es necesario comunicarlo a la escuela especial para firmar acta acuerdo. Es importante destacar esto, chicas. Cada año hay que firmar el acta de acuerdo con la resolución. No es porque lo firmamos un año, bueno, listo, ya estaba al lado, no lo firmo más. No, cada año, a principio de año, cosa que tengamos bien un respaldo legal, se vuelve a firmar. Ujú, exacto. Sí. ¿Alguna otra consulta? Una consulta yo. Eh, Sí. la, la, mm, la tarea de la docente que acompaña al estudiante debe ser dentro del aula, ¿no? ¿Debe ser destinada solamente al estudiante o tiene que tener sí o sí comunicación constante con la docente? ¿La planificación se debe armar armar de forma conjunta? ¿Cómo es ese tema? El estudiante es de la escuela y no es de la DAI. La DAI Bien, lo que puede, sobre todo a nivel primario, ingresan a las aulas, pero no necesariamente su participación tiene que ser directa con el estudiante, a no ser que necesite mucho apoyo cuerpo a cuerpo, porque lo que se sí, pretende es la autonomía. Lo fundamental es el trabajo con la docente, agarrar las planificaciones esas que hizo la docente juntas y acompañarla en la diversificación, en la provisión de recursos, con qué recursos este estudiante va a aprender mejor. Eso es parte del acompañamiento que tiene que ser la DAI. Por ahí, cuando son docentes DAI del ámbito privado, van más por el niño, claro, ¿sí? Más sí, sí, individualizado. Cuando es del ámbito público, el trabajo es más amplio y va a ser más con la docente, ¿sí? Y ese trabajo que está haciendo con la docente no va a servir solo para ese niño, sino que te vas a dar cuenta que sirve para varios dentro del claro, aula, bien, ¿sí? sí, 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 Porque la idea es ir generando autonomía en los estudiantes. Entonces, esto de una docente al lado de un niño tiene que ir desapareciendo. Sí, yo a claro, modo personal considero que las aulas hoy en día deberían tener duplas pedagógicas, una sí, docente de nivel y una docente especial, cosa que es utópica, pero sí, no sí, para un estudiante, sino para todos, para poder atender a la claro, diversidad de manera conjunta. ¿Mm? sí, sí, sí. Es una duda que tenía porque justamente el año pasado me tocó que tuve docentes a que acompañaban y bueno, una me había dicho esto de que, bueno, la planificación un poco la tenía que hacer yo, o sea, la docente, porque fueron dos, fue una suplente y una titular. Y entonces la chica me dice, no, las planificaciones te las tendría que haber hecho ella, las adecuaciones. Yo le dije, no, yo siempre le traigo yo, y lo que hace la docente es acompañarlo y ayudarle con el proceso de, bueno, de aprendizaje. Pero bueno, había dos lineamientos ahí Ujú. que no sabía cuál de los dos era el Es como acertado, que digamos. Lo que esa hace, responsabilidad de una. La responsabilidad de la docente es planificar para el aula, Sí, ¿sí? sí, En este caso puede recibir el asesoramiento de cómo planificar, diversificando con algunos apoyos específicos que necesitan determinados estudiantes. brinda Eso sugerencias. que la DAI sugiere tiene que figurar en la planificación de la docente, no es aparte. No es no, que la DAI prepara algo aparte y se lo va y se lo decidía al niño relacionado con la planificación. Tiene que figurar dentro de la planificación todos los modos en que yo voy a enseñar este contenido. Por eso, claro, chicas, previo a que se Independientemente de... inicie la planificación, ustedes pueden acercársela a la DA y en el caso de que estuviera en Exacto. el aula o si no está en el aula, en el medio de comunicación que tengan, le envían la planificación, la DAI le va a devolver con las sugerencias. Puede que implique las sugerencias alguna modificación y la modificación ya esté dada, por ejemplo, agregarle esta imagen, considero que esta imagen lo va a beneficiar por esto y aquello, o decir, podrías agregarle una imagen que tenga esto y esto, y vos la tengas que hacer a la imagen, ¿sí? Puede estar la La sugerencia, sugerencia con la actividad o la sugerencia escrita, pero es una o sea, es un trabajo compartido.
el Bien, del docente, que es el dueño de la planificación, y de la DAI, de dar las sugerencias. Ujú, Por ahí hay profes que conocen bien la dinámica del grupo, conocen el estilo de aprendizaje del estudiante, no siempre lo solicitan. Pero si ustedes tienen ese recurso de la DAI, aprovéchenlo, porque es como les ujú. decía Fer, los va a beneficiar para este estudiante en particular, pero también para muchos otros. claro, Quería bien, agregar ahí algo que tiene que ver con esto de los acuerdos pedagógicos. Así se firma una 1825, que es un acta que está preestablecida. Cuando digo preestablecida, quiere decir que ya hay un formato de acta. O no se firme un acta 1825, pero igual haya un acompañamiento quizás, sea desde el ámbito que sea, desde lo público, desde lo privado. Siempre conviene que los acuerdos pedagógicos de acompañamiento queden en algún lugar asentado por escrito. Puede ser un Requisito. acta interna que haga la institución, o puede ser un acta de la 1825 que ya está prediseñada, pero siempre conviene que quede establecido, es decir, entre los directivos de la escuela, y que se haga la bajada a los docentes para que conozcan cuáles van a ser los acuerdos de comunicación que van a haber, o cuáles son los alcances, o qué demanda la escuela, ¿no? Porque muchas veces se establecen encuadres de trabajo, y una docente de apoyo a la inclusión, sea desde el ámbito privado o desde el ámbito público, va a establecer su encuadre de trabajo y va a decir, bueno, yo estoy dispuesta a esto. También conviene que la escuela diga por escrito qué es lo que necesita, qué es lo que demanda. ¿Y eso qué establecido en un acta? ¿Para qué? Para que después no haya estos malos entendidos o estos corrimientos de los lugares. Entonces yo por escrito puedo decir, no, mira, vos acá dijiste, acá se estableció que la comunicación con los docentes iba a ser por WhatsApp. No, acá se estableció que la comunicación con los docentes iba a ser los días tantos y tantos, ¿sí? Entonces yo, de ese modo, desde lo que queda escrito, es un modo de darle formalidad al encuadre de trabajo, que es un encuadre compartido, en realidad, entre la escuela, con cada docente de cada materia, que es un montón, y la docente de apoyo a la inclusión, que es una, sea desde el ámbito que ve, Ujú. ¿sí? Pero hay flexibilidad también en Exacto. los acuerdos que se establecen. Siempre son flexibles, pero conviene que bien. queden escritos. Les da un respaldo a ustedes como también a la DAI y a la institución, a los directivos. Sí. Sí, a nosotros nos suele pasar en nivel medio por una cuestión de la organización del nivel medio, que es muy difícil encontrar a los docentes en las escuelas, porque por lo general un docente son muy pocos a veces los que tienen concentradas todas las horas en una misma institución. Entonces el docente de nivel medio entra y sale de la escuela, y es más complejo encontrarlo y encontrar los tiempos. Y esos tiempos de encuentro hay que dejarlos establecidos por escrito. Conviene dejarlos establecidos por escrito. ¿Alguna otra duda, consulta sobre el trabajo práctico? ¿No? ¿Tiene ninguna duda, ninguna consulta? Bueno, ¿Querés, Fer, que hagamos hacer el cierre? exacto. Si no surge ninguna duda, lo vamos a dejar abierto al foro, a ese tipo, todo lo que les vaya surgiendo, o a mensajería privada, para que lo vayamos resolviendo antes de la entrega. Recuerden, la próxima semana vamos a empezar con el módulo 2, ¿sí? El próximo lunes van a tener subida la primer clase del módulo 2 en el campus virtual, así que van a tener que hacer ahí en paralelo, ¿sí? La presentación del trabajo módulo 1 mientras inician la lectura del módulo 2. Prevean eso, que por suerte por ahora estamos de receso, pero después también les va a tocar hacer esos procesos duales estando en actividad. Así que vayan previendo. eh, Esperamos esté siendo enriquecedora, productiva, que les sirva para resolver situaciones cotidianas en sus escuelas, la trayectoria que están realizando. Y bueno, nos encontraremos en 15 días, nos veremos nuevamente las caras de manera virtual. Bueno, muchísimas gracias a todas. Bueno, Disculpen los tiempos de demora de una reunión a la otra. No es tanto tiempo de demora, son 5 minutos, pero parece una eternidad.
Pero bueno, ya vamos a ver cómo lo podemos solucionar para que Ya lo podamos vamos a terminar un enlace y solucionar. enseguida conectarnos al otro. Si no, tendremos que esperar 5 minutitos que también los podemos aprovechar para hacer alguna otra cosita y reponernos para la siguiente reunión. Gracias. Ujú, exacto. Gracias, Bueno, chicas, que tengan buen descanso chao, y hasta buen luego. recorrido. Hasta luego, nos vemos el martes Chao, dentro de 15 gracias por su días. participación.